¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio ahora sí a nuestro evento sobre reflexiones acerca del 8M, algunas intervenciones que vamos a tener aquí. Primero que nada quisiera agradecer a las exponentes por asistir y permitirnos escuchar sus intervenciones en este conversatorio. Y pues explico la dinámica de cómo vamos a trabajar para que podamos organizarnos de manera efectiva. Vamos a dar la palabra primero a la doctora Liliana, las voy a ir presentando a cada una de ustedes. Vamos a empezar con la doctora Liliana, después continuamos con la doctora Flor y después continuamos con la doctora Hatzibe para cerrar con la maestra Claudia Alejandra Rivera y poder cerrar nuestro evento el día de hoy. Pues les agradezco a los que están conectados, conectadas y sobre todo el interés por estos temas, que estamos a un día de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y pues bueno, frente a ello, Invención de la Mente ha creado este espacio, este conversatorio, para escuchar algunas voces, algunas expertas en temas de género, de violencia, ciencias sociales, filosofía, etcétera. Pues con ello voy a dar inicio a la presentación de la doctora Liliana Falcón Certuche, con quien vamos a dar inicio a este conversatorio y escuchar su presentación. Doctora, la presento y en un momento más le doy el espacio para que proyecte, que me parece que va a presentar algo en pantalla. Entonces, presento a la doctora Liliana Falcón Certuche. Ella es feminista, periodista y académica comprometida con la investigación interseccional y la difusión científica. Es doctora en estudios culturales por el Colegio de la Frontera Norte, maestra en análisis político y medios de información por la Escuela de Graduados del Tecnológico de Monterrey y periodista por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente se desempeña como investigadora por México, adscrita al Departamento de Difusión Científica de la Coordinación de Comunicación y Cooperación Internacional del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, en donde colabora para que la ciencia, sus procesos y resultados incluyan a todas y todos. Es editora comprometida. Sus líneas de atención son el género, los medios y los movimientos sociales. Doctora Liliana, es un gusto tenerla en Invención de la Mente. Le damos la más cordial bienvenida y le dejo el espacio para que pueda proyectar y al mismo tiempo le cedo el micrófono y la palabra. Y bueno, no me resta más que agradecerles profundamente haber aceptado participar en este evento. Gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por la invitación. También gracias a quienes nos acompañan. Permítanme averiguar el asunto de compartir la pantalla. Listo. A ver. ¿Estamos bien? Sí, ya se visualiza. Perfecto, buenas tardes. Nuevamente agradezco la invitación, la presencia de todos y todas ustedes. Esta presentación se titula Razones para la rabia, porque es increíble que en pleno 2025 tengamos marchando contra las mismas violencias, enfrentando los mismos y otros problemas y tener que seguir recordando día a día, a cada momento, que no es no, que nos están matando y que el principio básico y rector del feminismo es que las mujeres somos personas. Tenemos derechos, el de una vida libre de violencias, por ejemplo. Así que empecemos con esta breve exposición que dará cuenta del estado actual de las cosas. Actualmente, el mundo no está en camino de alcanzar la igualdad de género en 2030, como lo marcaban los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. El mundo se ha quedado corto, nos hemos quedado cortos y quienes padecemos somos nosotras, a nivel mundial y a nivel nacional. Ahora bien, a nosotras, a las niñas y mujeres de México, no nos prometan el mañana. Nos queremos vivas y nos queremos con derechos hoy. ¿Y por qué no los tenemos? Bueno, empecemos con lo básico. No tenemos los derechos iguales por el patriarcado, que es un sistema de organización social
política y económica basada en la dominación masculina. Pueden ver en pantalla un extracto de la canción El violador eres tú, del grupo activista chileno Las Tesis. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Por favor, comprendan que no la cante, de verdad no quieren que yo la cante, pero podemos reflexionar sobre cómo las canciones son grandes aliados del feminismo y grandes enemigos también. Lo iremos viendo en la presentación. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ella ves, ciertamente. Entendemos por patriarcado, según las teóricas feministas que desde el 70 están escribiendo esto, aunque la opresión pues dista desde siglos atrás. El patriarcado es el sistema de organización social, política y económica, repito, basado en la dominación masculina, que se fundamenta en la desigualdad estructural entre hombres y mujeres. Ojo, la palabra clave es estructural. Está inmiscuido en los intersticios, en los espacios de todas las estructuras, las legales, las sociales, las económicas, en fin, otorgando privilegios a los primeros, a los varones, y subordinando a las segundas, a las mujeres, en distintos ámbitos de la vida. Este sistema se hubiera muerto ya si no es que se reproduce a través de las normas culturales, el largo de la falda de las mujeres, las instituciones, el derecho al voto por el cual tuvimos que pelear, las leyes y las prácticas cotidianas que refuerzan la supremacía masculina y la opresión de las mujeres y otras identidades de género no hegemónicas. Estamos viendo la pantalla 3. Doctora, le interrumpo tantito, es que no avanza la presentación, o sea, vemos el PowerPoint, pero no en forma de presentación, digamos. Vamos a ver. ¿Ahora sí? No, se sigue viendo solo el PowerPoint, pero no presenta. Aplicar presentación. Sí, Me avisan, por favor. Si gustan enviármela a mí, bueno, a la doctora Hatzibe, y me la envían a mí. Claro, permítanme. Doctora, ¿puede ser el caso de que en la proyección esté proyectando una pantalla distinta? Si pudiera proyectar solamente el programa, la presentación, la aplicación, a lo mejor eso le ayudaría. Justo aquí en Meet, a veces nos proyecta como solo una pantalla o solo una fase, puede ser eso. A ver, presentar ahora. Ventana, pantalla completa. A ver, permítanme. Ajá. Acá. Ajá. Sí, ya debe de ser. No, pero no sale. Justo Aquí. Hola. ¿Avanzó? La pasamos a Rosa. La dejo de presentar, doctora. A ver, entonces dame un segundo. La voy a enviar a otra compañera para ver si puede reenviarla. Sí, yo estoy atento. Por favor, un segundo. A ver. Voy a quitar la cámara. Vamos a esperar unos segunditos, por favor, en lo que solucionamos el tema de la proyección de la presentación. Gracias.
Ya se visualiza la presentación de manera correcta. ¿Listo? Sí, ya podemos visualizar la presentación bien. Gracias y gracias por la espera. Entonces, mencionábamos que estamos lejos de alcanzar la igualdad de género, mencionábamos la definición del patriarcado y cómo es que subsiste a través de los siglos. Y bueno, una de las más lamentables manifestaciones del patriarcado es la violencia de género y feminicidios. Vamos con cifras. 10 mujeres son asesinadas al día en este país. Esto ocurre por un alto nivel de impunidad y falta de acceso a la justicia. Tenemos un sistema de alerta de violencias de género que funciona, que está activo en diversas entidades del país y existen mecanismos de protección, lamentablemente no son suficientes. El patriarcado se cuela en los ministerios públicos y tenemos un gran reto como administración pública federal, como administración estatal y municipal, pero también como sociedad para que se detenga la impunidad, que es lo que hace que el caldo de cultivo de la violencia pues se repita. Otro problema muy grave que nos aqueja en México es el tema de las desapariciones forzadas. Para agosto del 2024, el año pasado, la cifra oficial era 115,496 personas desaparecidas y no localizadas. Quienes son especialistas en el tema aseguran que podríamos hablar de que la cifra real es de 3 veces más. Cuando decimos que el país es una fosa abierta, no estamos exagerando. Hay aproximadamente 200 colectivas buscando. ¿Por qué añado el tema? Si desaparecen hombres y mujeres, bueno, porque las que buscan mayormente somos las mujeres, son las madres buscadoras. Desde 2019, madres y familias buscadoras han encontrado a 1,230 personas sin vida en fosas clandestinas. Las madres buscadoras enfrentan violencia, desapariciones y revictimización sistemática. Tenemos el nombre de Maricela Escobedo, por supuesto, asesinada frente al Palacio de Justicia de Chihuahua cuando protestaba por la injusticia en el asesinato de su hija. Pero así muchas. Lamentablemente, no es anormal. Bueno, más bien anormal sí es. Lo que pasa es que es común y lamentablemente estamos naturalizando el hecho de que las madres buscadoras se enfrenten secuestro, desaparición y amenazas del narcotráfico. Este tema no debería de estar lejos de nuestra cotidianeidad. Estos grupos y estas colectivas necesitan el apoyo de todas y de todos nosotros y podemos hacerlo desde el activismo digital, por ejemplo, siguiéndolos en Facebook. Sus necesidades son justas, sus reclamos válidos. En cuanto a derechos sexuales y reproductivos, necesitamos la despenalización del aborto. El tema ha avanzado mucho, pero está aún pendiente en varios estados. Existe una falta de acceso real a anticonceptivos y a la educación sexual integral. Los grupos conservadores que dicen que a ellos los educan sus hijos, bueno, pues el asunto es, no se les está intentando enseñar el Kama Sutra, estamos intentando enseñar lo que es el respeto, el conocimiento del cuerpo propio y el respeto al cuerpo ajeno. Eso evitaría el problema del abuso sexual infantil. El primer paso es identificarlo, ¿sí? El aborto es un tema. ¿Por qué? Porque está relacionado directamente con la vida y salud de las mujeres y las personas gestantes. Los factores asociados a muertes maternas por aborto inseguro o peligroso son justo la condición socioeconómica de la mujer y la falta de acceso a servicios de salud. Nadie debería de morir por ser pobre y especialmente ninguna mujer, persona gestante debería morir por no poder practicar un aborto seguro. Los motivos por los cuales las mujeres queremos abortar, necesitamos abortar, son muchos, pueden ser muy variados, pero el más importante es su voluntad.
Brecha económica y precarización laboral. Las mujeres ganan hasta 34% menos que los hombres en algunos sectores. Esto no es una cifra al azar, hay suficiente información en las encuestas del INEGI y muchas investigaciones, especialistas, feminismo económico. Entonces, esto es un hecho, la brecha salarial existe, así como la desigualdad en acceso a trabajos bien remunerados y a puestos de liderazgo. Hay un término acuñado por Cantor, que es un especialista en el tema, lo llama tokenismo, y es decir, que las empresas o la iniciativa privada, inclusive las instituciones, añaden a una mujer en puestos medios y a 10 varones en puestos de mando. Entonces, es disfrazar el hecho de una desigualdad. El tokenismo, hay que mencionarlo, no solamente es en cuanto al género, también, por ejemplo, en cuanto a la etnia de las personas, ¿no? Entonces, esto es uno de los sistemas, de la forma en que se cuela el patriarcado en el sistema. Tenemos también un problema de trabajo de cuidados, hay faltas de políticas de conciliación laboral, no hay suficientes guarderías, las licencias de maternidad y de paternidad no son equitativas, entre otras. Y hay muchas otras brechas y desigualdades de educación, de seguridad, de posiciones de liderazgo. No es mi interés y no hay tiempo para agotar todas y cada una, necesitaríamos especialistas, pero el asunto es dejar bien claro que cuando hablamos de desigualdad todavía existe, porque las personas que creen que hombres y mujeres ya somos iguales, pues realmente están en un error. Es un pensamiento muy generalizado que no problematiza, que no reflexiona, y lamentablemente es un pensamiento muy común. El año pasado dimos un taller a promotores agrarios y la cantidad de personas que nos decían, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué hablamos de género? Sí, ya todos tenemos los mismos derechos. No es así. En el papel quizá, pero no es así. La discriminación y el acceso a derechos es diferente. Las mujeres no vivimos la desigualdad de la misma manera, como recién lo comento, y esta se agrava según la clase, la etnia, la orientación sexual, la discapacidad, la edad y otros factores. Es decir, no es lo mismo ser una mujer blanca en Polanco que ser una niña indígena en la Sierra de Chiapas. Hablando de mujeres indígenas, ellas enfrentan barreras para acceder y ejercer su derecho humano a la educación, a la salud y a la justicia. Enfrentan el colonialismo y el extractivismo, además de racismo y la exclusión de la propiedad. Por cierto, las mujeres son quienes más la trabajan, pero no la poseen. Las lesbianas y heterodisidentes enfrentamos violencia e invisibilización. Una investigación de Letra S decía que los únicos casos de lesbianas asesinadas que adquieren visibilidad pública son aquellos perpetrados cuando la víctima o las víctimas se encontraban en pareja. Una vez más, si no tenemos a alguien, no existimos. De nuevo, la trampa del amor romántico que también se hace efectiva en las lesbianas. Por cierto, hoy es el Día de la Visibilidad Lésbica en Argentina, 7 de marzo, en conmemoración del feminicidio de Natalia Pepa Gaitán a manos del padrastro de su novia. Las lesbianas necesitamos, y las mujeres heterodisidentes necesitamos políticas públicas para evitar la discriminación, que también es cortesía del patriarcado. Hay violencia y discriminación a mujeres en situación de movilidad, con discapacidad y mujeres mayores. Yo todo lo quemo, yo todo lo rompo, dice la canción de Vivir Quintana, y bueno, estas son algunas imágenes de la marcha del año pasado, las podemos replicar mañana, estas y muchas otras. Ya mencionamos el número de feminicidios diarios. Cartel dice los monumentos tenían 100 años, pero Ana, María y Sofía tenían 4, 6 y 11. Nunca creas que el abuso que sufriste fue tu culpa. Habla de violencia sexual, porque en 2021 el 12.9% de las mujeres de entre 18 y 29 años sufrió violencia sexual antes de cumplir los 18. Hoy lucho porque nadie me cuidó de mi papá, violencia sexual infantil, un tema que nos escuece a todas y todos. En 2022, el delito de violación registró su máximo en el grupo de 10 a 14 años. Ocurrió 4.7 veces más en niñas que en niños de esta edad, con 4.197 y 884 casos de violación respectivamente.
No queremos violaciones infantiles, no queremos violaciones de ningún tipo, pero es un problema que existe y que tenemos que atender. Violencia económica: dedicar más de 4 horas al día al trabajo no remunerado de cuidados profundiza la situación de pobreza de las mujeres a 41.3% y de pobreza extrema 8.2%. No es un caso aislado, se llama patriarcado. ¿Por qué es importante? Porque hablábamos de trabajos de cuidados, porque son innumerables las mujeres que no pueden acceder a un trabajo formal por los horarios, porque están solas, el padre abandonó y tiene que compaginar el horario de las escuelas, de las infancias frente al trabajo, y muchas veces no es posible. Necesitamos un sistema de trabajo de cuidados. Más cifras, voy a irme un poquito más rápido. La tasa de participación económica es muy desigual. Al cuarto trimestre del 2023, el 46.5% de las mujeres participaban en el mercado de trabajo. Los hombres, 76.4%. Es una diferencia de 30 puntos porcentuales. Esto habla de la desigualdad rampante. En 2019, las mujeres dedicaron el 26.7% de su tiempo al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Solo el 10.8% de los hombres en el campo. La brecha aumenta. Es el 29.2% del trabajo de las mujeres contra el 9.7% de los varones. En 2023, el ciberacoso afectó a 2 de cada 10 mujeres de 12 años. Esto es, 10.3 millones de mujeres sufrieron acoso digital. ¿Quién nos cuida? ¿Quién nos cuida en México? No solo a hijas e hijos, sino a padres y madres mayores, a personas enfermas, con discapacidad. Bueno, nos cuidan las madres, que se encargan del 81.7% del trabajo de cuidados. Entonces, ese es el panorama que vivimos diariamente las niñas y mujeres en este país. ¿Por qué si llevamos años en la calle y en los juzgados y en la academia, aún hay mucho por hacer? Bueno, en parte por la cuestión cultural. El patriarcado se ha encargado de perpetuarse. Veamos algunos mitos. A los hombres también nos matan. De hecho, nos matan más, seguro, pero los matan otros hombres. El feminicidio está tipificado por varias razones y principalmente la mujer es vista como propiedad, como un objeto. Este es un fragmento del corrido El Preso número 9, es un corrido que escuchaban nuestros antepasadas, nuestras abuelitas y abuelitos. Entonces el preso mató a su mujer y un amigo desleal, y si los vuelven a hacer, los vuelve a matar, ¿no? ¿Por qué? Porque es su mujer, es su derecho. Cuando dicen que los hombres no procesan bien las separaciones, no se refiere solo a que se emborrachan o que golpean la pared, se refieren a que matan a alguien, matan a y no a alguien, matan a las mujeres, nos consideran de su propiedad, y esto es puro y duro patriarcado. Feministas eran las de antes, no estos feminazis que rompen todo y escriban las paredes. Las de antes eran tranquilas. Assata Shakur lo dijo bien: nadie en la historia ha conseguido nunca su libertad apelando al sentido moral de sus opresores. Si nos están oprimiendo, no nos van a hacer caso, no nos han hecho caso pidiendo las cosas. Por favor, hay todo un tema con esto, es la iconoclasia, pero que sepan que las denuncias y la manera de que denunciamos son necesarias. No se ha conseguido por las buenas nada, ¿no? Por eso hemos hecho revoluciones, la Revolución Mexicana, la Revolución Francesa. Les pido 8M un poquito más de empatía, porque hay que tener el corazón muy hueco y los prejuicios muy hondos para pedirle a una madre a la que le acaban de arrebatar a su hija y que está viendo que las autoridades están a punto de soltar al feminicida, que por favor se comporte. Otro de los mitos: no todos los hombres somos así. No, pero sí lo suficientes para que sean un problema. No lo hagas sobre ti. Si no alcanzan a ver bien, es un tipo me apuñaló, ¿dónde está el hospital más cercano? Y el comentario es: no todos los hombres somos así. El not all men es uno de los argumentos más socorridos. Sí, se usa para negar el problema, pero el hecho de que Antonio no le pega a su mujer no significa que los hombres no le pegan a las mujeres. La violencia existe. Más de la mitad de las mujeres mexicanas la hemos vivido. Lo curioso es que cuando les conviene esto, la generalización sí funciona, ¿no? Hay varios casos sonados, una mujer lastimó a otra y entonces las mujeres también hace daño. Es un caso aislado, lamentablemente sucedió
también víctima de las cuestiones de amor romántico y patriarcal, hay que decirlo, pero no es comparable, no es un problema, ¿no? Las mujeres también agreden, no es un asunto, no es una manera de negar la violencia sistemática y estructural. Existen denuncias falsas, como las de la chica de Uber. Una mujer convenientemente grabada hace una denuncia falsa y eso es comparable a las mujeres asesinadas por los conductores de aplicación. Hay que darle una pensada más profunda, ¿sí? La Fiscalía General de la República ha señalado que el porcentaje de denuncias falsas por violencia machista es de menos del 1%, ¿no? Entonces, es uno de los mitos que se repite constantemente en algunas de las pláticas, en algunos de los espacios, no tiene fondo. ¿Cómo voy a ser machista si en mi casa todas son mujeres y vivo en un patriarcado? A ver, sí, en su casa se hacían cargo las mujeres porque los hombres no resolvían, es decir, hablemos de decisiones. Decidir qué se va a cocinar no es tener el don de la situación, no es tener el poder. ¿No? En el cuarto trimestre de 2023, 3 de cada 10 mujeres que se declararon madres en México eran jefas de hogar, es decir, 11.5 millones de mujeres, es decir, que hay padres y hombres abandónicos. Me voy más rápido, ya son otros tiempos, no son otros tiempos. Esta es la caricatura que publicó un periódico de Querétaro, ¿no? Entonces, lo que pueden ver es un extracto de la cumbia feminazi de René Wood. Si no la han escuchado, la recomiendo mucho. Explica muy bien. El caricaturista dice que no le entendimos a su cartón, que las feministas sí podemos protestar, pero solo las bien portadas. O sea, que el Señor nos legitima, nos da permiso. No entienden que no entienden. Y es pleno 2025. Tenemos avances gracias a las colectivas feministas. Ojo, estas leyes existen porque son necesarias. Vamos a repasar eso, vamos a meditarlo un momento. ¿Por qué son necesarias? ¿Qué clase de sociedad somos que necesitamos leyes que nos protejan de ataques de ácido? O de las fotografías de nuestras cuerpos destrozadas en los periódicos vespertinos, cortesía de los mismos funcionarios públicos que deben investigar nuestro feminicidio. Tenemos la ley Olimpia, de Olimpia Coral de Melo, que nos protege de la violencia digital, honramos su esfuerzo y su lucha. Ley Ingrid, que paz descanse, pugna por la privacidad de la víctima. Ley Malena, para que se castiguen los ataques con ácido. Ley Monse, que paz descanse, para que los familiares directos no deban encubrir el caso de esta joven que fue asesinada por su novio en Veracruz. Ley Sabina, el pago de pensiones. Ley Alina, legítima defensa, porque ahora resulta que vamos a ir a la cárcel por defendernos de nuestros atacantes. Por supuesto, está la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Necesitamos que funcione. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque la Academia Sin Acción es un pretexto intelectualoide. Vamos a revisarlo. Vamos a empezar por no violentar, no acosar, no matar. Muy bien. No basta. La omisión también es parte del problema. Es necesario alzar la voz ante la injusticia, denunciar el acoso, no prestarse al juego del patriarcado. Eso como hombres. Las mujeres estamos cansadas resistiendo el acoso, resistiendo la violencia, resistiendo la amenaza. Pero es por nosotras y por las niñas que vienen que seguimos. Un día con esfuerzos reflexivos como este, un día con acciones, lo vamos a tumbar. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Liliana. Bueno, estos temas siempre necesita muchísimo espacio, muchísimo tiempo. Desafortunadamente, el tiempo de este conversatorio es corto, pero bueno, eso no impide que sigamos trabajando en los temas, profundizando, y ojalá nos acepte, doctora Liliana, otra invitación para próximos eventos y tenerla contemplada. Le agradecemos muchísimo su participación, doctora Liliana, y pues bueno, para continuar y seguir respetando los tiempos de las expositoras, vamos a continuar. Permítanme presentar la semblanza de la siguiente doctora, la cual ya se encuentra con nosotros. Un segundito, por favor.
Bien, quiero darle la presentación y la bienvenida a la doctora Flor Magalí Aguilar López. Procedo a leer su semblanza. Ella es doctora en Ecología y Recursos Naturales, maestra en Agroecología y Desarrollo Rural por la Universidad Federal de São Carlos, Brasil. Estudió Ingeniería en Desarrollo Comunitario en el Tecnológico Nacional de México, Chiapas. El postdoctorado lo realizó en el CONACYT, dando seguimiento a proyectos que atienden el decreto presidencial para la sustitución del glifosato. Sus áreas de estudio: agroecología, ecología del paisaje con énfasis en la restauración productiva. Ha impartido talleres en Uruguay, Brasil, Guatemala y México sobre manejo de café orgánico y nociones básicas de Sistema de Información Geográfica, SIG. Actualmente se desempeña como investigadora adscrita a la Dirección de Redes Horizontales del Conocimiento e Infraestructura Científica, en donde colabora con temas referentes a la soberanía alimentaria. Doctora, le doy la palabra y le dejo el micrófono. También le dejo el espacio para reproducir presentación si lo necesita. Muchas gracias. Ok, en mi caso no voy a presentar, va a ser más una charla, pero primeramente agradezco el espacio para poder hablar sobre el 8 de marzo, los diferentes matices que hay, y agradezco especialmente por la invitación a IMAC. Bueno, en mi caso yo no soy hija de padres agricultores, pero mis abuelos eran cafeticultores. Ellos producían y comercializaban el café en la Sierra Madre de Chiapas. Como lo habían mencionado, he trabajado con agricultores, particularmente con el cultivo de café, en sistemas agroforestales, también con agricultores que cultivan el maíz nativo, particularmente aquí en Ciudad de México y Estado de México. Entonces, eso me permite tener un panorama general sobre algunas condiciones de las mujeres en la agricultura. Entonces, voy a arrancar dando un número bastante interesante que es de la FAO, donde menciona que de las actividades agrícolas, las mujeres representan el 43% a nivel mundial. Y a mí me parece una cifra bastante interesante. Ahora bien, ¿cómo estamos en México? En México somos 129 millones de habitantes, ¿no? 29 millones de habitantes están en zonas rurales, ¿no? De estas 29 millones de personas, 15 son mujeres. Y en esas 15 millones de mujeres, 4 están dentro de actividades económicas en el mercado de trabajo, mientras que 7 millones no se encuentran económicamente activas. Y aquí es importante resaltar esta parte, porque lo mencionaremos después, sobre el trabajo no remunerado, ¿no? Y la categorización que hacen muchas veces los censos sobre que no se encuentran dentro de una actividad económica. Bueno, y dentro de estas cifras también hay 688,000 mujeres agricultoras, ¿no? O que se dedican a las actividades agrícolas, es decir, a la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, caza, todas estas actividades desarrolladas por mujeres, ¿no? Y es muy, retomando la parte de las 7 millones de mujeres que no se encuentran en actividades económicamente activas, pues estamos hablando de mujeres que se dedican a la elaboración de alimentos, a la producción, a la agricultura, como ya lo mencionaba mi compañera, también al cuidado de ancianos, de hijos, de hijas, ¿no? También a la elaboración de alimentos o, en su caso, también empleadas agrícolas. Y todo esto constituye o forma parte del trabajo no remunerado, ¿no? De hecho, citando nuevamente a la FAO, donde menciona que por cada hora que el hombre le dedica al trabajo no remunerado, son las mujeres quienes le dedican 3 horas. Entonces, aquí estamos visibilizando también una condición desigual de género, ¿no? Entonces, las mujeres constituyen una pieza fundamental para la soberanía alimentaria y entendemos por soberanía el derecho que tienen los pueblos de producir sus alimentos en las condiciones que ellos así lo deseen, ¿no?
y también son una pieza fundamental para la agricultura familiar. Es decir, ellas constituyen a partir de del trabajo no remunerado que la agricultura familiar permanezca. Son un pilar fundamental para el sistema alimentario, ¿no? Es quienes conocen también el resguardo o el manejo de semillas nativas, que muchas veces se ve en constante riesgo debido a la agricultura convencional, ¿no? Que pues atenta con que perdamos no solamente las semillas, sino su manejo, ¿no? Que es algo vital y muy característico en cada pueblo. Y eso lo he visto actualmente con diferentes pueblos donde se están produciendo cada raza de maíz en sus localidades. Bueno, eso por una parte. Ahora bien, las mujeres también están recibiendo un constante no, ¿no? Muchas, en su mayoría, no son dueñas de la tierra, no poseen contratos de arrendamiento o no son sujetos de crédito. En ocasiones no controlan su propio tiempo, ¿no? Entonces, también existe una limitada movilidad. ¿Y qué quiero decir con eso? Resulta ser que de las zonas urbanas a las zonas rurales muchas veces no hay una conectividad o transporte público que pueda o que permita una conectividad efectiva en sí para que las zonas metropolitanas, en su caso, puedan tener acceso a alimentos de las regiones más próximas o alimentos sanos o alimentos de campesinos, ¿no? Entonces, en este caso, eso ya es un cuello de botella. Y podríamos decir también, y más aún, que si no tienen acceso a vehículos propios, ¿no? Eso dificulta que las mujeres puedan vender sus alimentos en otros nichos de mercado, entonces venden únicamente en la localidad en algunos casos o la baja escolaridad. También tenemos el caso de que no hay un reconocimiento en este caso a las mujeres como tal agricultoras, sino muchas veces como esposas de los agricultores, ¿no? Y ahora en el caso del empoderamiento, podríamos citar los efectos del cambio climático. ¿Qué tiene que ver esto, no? Una cosa con la otra. Bueno, el cambio climático está pues cambiando las estaciones, ¿no? Está haciendo con que haya plagas mucho más resistentes, en este caso, poco acceso a agua y sobre todo perjudica a diversos sectores. En el caso de la agricultura es el sector más afectado. Y cabe destacar o recordar que en México la agricultura de temporal es predominante, ¿no? Entonces es el sector más afectado, es la agricultura de temporal, y en este caso son las mujeres que atienden las actividades de siembra, deshierve, cosecha y demás actividades. Entonces, en este caso es muy importante que haya esa transferencia de tecnología o de maquinaria, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de maquinaria se necesita? Se necesita sembradoras, desbrozadoras para retirar los arbences, también cosechadoras, las empacadoras para poder almacenar el forraje, ¿no? Esta maquinaria es necesaria para minorar también todo el esfuerzo físico que muchas veces conlleva el trabajo a pleno sol, ¿no? Eso por una parte. También es necesario combatir esos estereotipos, que las mujeres no son aptas para aprender este tipo de actividades. Entonces es muy necesario que para que haya un empoderamiento, en el caso de la mujer en el campo, es que tengan acceso a este tipo de capacitaciones. También capacitación sobre el manejo de suelo, capacitación de cómo controlar o hacer frente a las plagas más resistentes. En fin, estos serían algunos temas que se podrían tomar en cuenta. Ahora bien, hay casos donde demuestran, o estudios, donde las cooperativas funcionan muy bien
para que las mujeres puedan organizarse y que tengan una comercialización más efectiva, que puedan mejorar sus ingresos. Entonces, viene a mi mente una cooperativa que se llama COPEM, es una cooperativa de café por mujeres en Brasil. Y esta cooperativa me parece muy interesante porque son productoras, ¿no?, que cultivan el café en sistemas agroforestales. Esto quiere decir que tienen un componente arbóreo, ¿no? Y esto, lógicamente, mantiene la biodiversidad, que es algo que también, pues ahora se está perdiendo cada vez de forma más acelerada, ¿no?, por los cambios de uso de suelo. En ese sentido, es una agricultura de bajo impacto. Entonces nosotros como consumidores debemos de respaldar, tenemos esa responsabilidad de tener un consumo consciente, de conocer de dónde vienen los productos, a quienes estoy favoreciendo con mi consumo. Y en este caso las cooperativas representan un camino para poder hacer frente a este tipo de consumo. Muchas veces representan o que son depredadores de la naturaleza, ¿no? Bueno, eso por una parte. También las mujeres, como había mencionado, sobre el acceso de la tierra, Sedatu trae unos datos muy interesantes. Por ejemplo, más de la mitad del territorio en México son ejidos y comunidades. Y quienes están en esos ejidos y comunidades son 5 millones de habitantes, ¿no? Únicamente las mujeres son titulares, es 1.521.000. Esto representa 27%, ¿no? Entonces aquí vemos cómo hay un acceso desigual a la tierra. Entonces necesitamos que las mujeres también sean titulares de estos territorios, y eso, sobre todo, pensando en los programas que dan apoyo económico a los productores, muchas veces titulares, quienes reciben el apoyo, pero que no producen o que no trabajan la tierra. Entonces, el programa en sí es para apoyar a los agricultores, ¿no? Para que la agricultura permanezca. Entonces, ¿a quiénes estamos, a quiénes está apoyando efectivamente, ¿no? Creo que eso es algo que tenemos que tener en mente. Hay otros estudios donde mencionan que las mujeres en estas actividades presentan algunas enfermedades como trastornos musculoesqueléticos, trastornos mentales, envenenamiento por plaguicidas, o en este caso las mujeres que hacen tortillas, enfermedades de las vías respiratorias como el EPOC, ¿no? ¿Y por qué menciono esto? Es porque 3 millones de mujeres en zonas rurales no tienen acceso a instituciones de salud. Entonces, es necesario dignificar la vida en el campo, que los agricultores, las agricultoras tengan o se revalorice más bien su papel tan importante en la sociedad, que es el de producir alimentos y alimentos sanos, saludables y adecuados a nuestra cultura, ¿no? Que son muchas veces de bajo impacto. Y bueno, con esto cierro. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Flor. Sin duda, datos muy interesantes y los temas se siguen extendiendo y ampliando a diversas áreas del conocimiento. Te agradecemos, doctora, la participación y bueno, vamos a dar pie a nuestra siguiente exponente. Voy a presentar nuevamente la semblanza para leer la semblanza curricular de la doctora Hatzibe Minor. Bien, a continuación les presento a la doctora Hatzibe Minor.
Ella es doctora en Ciencias Sociales, maestra en Filosofía y licenciada en Sociología. Cuenta con estudios en bioética con énfasis en la coética y la zoética. Sus líneas de investigación y publicaciones giran en torno a la crisis ecológica, el daño sistémico a los animales no humanos y a la violencia en México. Ha impartido cursos sobre filosofía de la ciencia, ética animal, atención a víctimas de violencia, diversidad sexual y perspectiva de género. Ha trabajado en la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas en el Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres y en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM. Actualmente es investigadora por México, adscrita a la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. Además, forma parte del comité editorial de la Gaceta Todas las Mujeres, Todos los Derechos y Movilidades Humanas, Territorios, Flujos y Personas Migrantes. Le doy la más cordial bienvenida a la doctora Hatzibe. Con esto les doy la palabra. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes a todas y todos. Espero que también contemos con un público masculino. Saludo con aprecio a mis queridas colegas Liliana Falcón, Flor Aguilar y Claudia Rivera. Es muy emotivo para mí compartir este espacio de reflexión sobre el Día Internacional de las Mujeres o simplemente 8M. Quiero compartirles que cuando estábamos pensando en torno a qué tema hablaríamos el día de hoy, llegamos a la conclusión de que cada una de nosotras compartiría una sucinta reflexión sobre el 8M, sin ceñirnos a un tema en particular. Sin embargo, para estar a tono con la Organización de las Naciones Unidas, que es la que finalmente pone o impone la temática cada año, decidimos incorporarla en el título. Es así que decidimos llamarle Reflexiones en torno al 8M, Derechos, Igualdad y Empoderamiento. Pues bien, mi intervención no podía iniciar de otra manera que recordando los hechos históricos más importantes y significativos que dieron origen a la conmemoración internacional de la mujer. Si bien la época moderna supuso la universalización de la igualdad y la libertad, las mujeres fueron las primeras en llamar la atención de que aquella universalidad no era tan universal. En realidad, al principio las mujeres no estábamos incluidas en la modernidad. Fue necesario que mujeres ilustres alzaran la voz para reclamar la igualdad, de facto y no solo formal, entre mujeres y hombres, entre las que podemos mencionar a Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft, o bien a las sufragistas Elizabeth Stanton, Lucrecia Mott, Susan Anthony, estas últimas más vinculadas con un feminismo propio del individualismo posesivo de la visión burguesa del mundo que un feminismo propio de la clase trabajadora. Y hago esta distinción porque lo que caracterizaba al feminismo burgués era la lucha por el derecho a votar y ser votadas. En cambio, el feminismo proletario tenía un propósito muy distinto, pues estaba asignado por la lucha, sí, del sufragio femenino, pero como medio para conseguir mejores condiciones laborales. Es así que Clara Zetkin, en colaboración con Rosa Luxemburgo, organiza la primera conferencia internacional de mujeres socialistas celebrada en Stuttgart, Alemania, en 1907. En esta conferencia se exigía la igualdad de oportunidades, salario igual para trabajo igual, ayuda a las madres solteras y a los niños y, por supuesto, el derecho al voto. En la segunda conferencia internacional de las mujeres socialistas, que se llevó a cabo en Copenhague en 1910, es que Clara Zetkin, líder del movimiento feminista socialista, propuso la creación de un día internacional para conmemorar la lucha de las mujeres trabajadoras, sin que se determinara una fecha específica. El objetivo de Zetkin era unir a las mujeres de todo el mundo en la lucha por el derecho al voto y también por el salario igual. Tras la propuesta de Zetkin, el 19 de marzo de 1911, se celebró por primera vez el Día Internacional de la Mujer en países como Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Se cuenta que, unos días después, el 25 de marzo de 1911, ocurrió una tragedia que marcó profundamente la lucha de las mujeres trabajadoras, el incendio en una fábrica en Nueva York, donde murieron mujeres trabajadoras y jóvenes e inmigrantes. Se considera que este hecho trágico impulsó aún más la lucha de las mujeres por conseguir mejores condiciones de trabajo. La fecha del 8 de marzo se estableció como el Día Internacional de la Mujer en 1917, durante la Revolución Rusa. Ese día, miles de mujeres rusas salieron a las calles para protestar por la falta de alimentos y exigir el fin de la guerra. Esta movilización, mejor conocida como la huelga de las mujeres, fue uno de los detonantes de la Revolución Rusa y marcó un hito en la historia de la lucha feminista. La historia de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer es un testimonio de resistencia y lucha colectiva de las mujeres por conseguir el derecho al voto,
más aún, a ser votadas. Pero no solo eso, sino que está íntimamente vinculada con el otrora movimiento obrero, que se caracterizó por bregar por los derechos de los trabajadores en tanto trabajadores, es decir, por los derechos de la clase trabajadora. Retomando la distinción entre feminismo burgués y el feminismo proletario, en los fundamentos sociales de la cuestión femenina, Alexandra Kollontai sostiene lo siguiente, abro comillas. Las feministas, refiriéndose a las burguesas, ven a los hombres como el principal enemigo, por los hombres que se han apropiado injustamente de todos los derechos y privilegios por sí mismos, dejando a las mujeres solamente cadenas y obligaciones. Para ellas, la victoria se gana cuando un privilegio que antes disfrutaba exclusivamente el sexo masculino se concede al sexo débil. Las mujeres trabajadoras tienen una postura diferente. Ellas no ven a los hombres como el enemigo y el opresor, por el contrario, piensan en los hombres como sus compañeros, que comparten con ellas la monotonía de la rutina diaria y luchan con ellas por un futuro mejor. La mujer y su compañero masculino son esclavizados por las mismas condiciones sociales. Las mismas odiadas cadenas del capitalismo oprimen su voluntad y les privan de los placeres y encantos de la vida. Cierro comillas. No fue sino hasta 1975 que la Organización de las Naciones Unidas reconoció que, en adelante, el 8 de marzo sería oficialmente el Día de la Mujer. Es importante advertir que en este día no se felicita a las mujeres. Quien lo hace carece de memoria histórica. Se trata en realidad de una fecha de conmemoración, reflexión y lucha. Dadas las condiciones históricas actuales, es menester reflexionar sobre el arribo de gobiernos de derecha y ultraderecha al poder, tales como encabezados por figuras peculiares sui generis, así como Donald Trump en Estados Unidos, Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador, Daniel Noboa en Ecuador y, curiosamente, una mujer, la ministra Giorgia Meloni en Italia. El caso de Meloni es sumamente significativo, pues nos revela que los espacios de decisión están enmarcados en relaciones de poder, no entre hombres y mujeres, que desde la teoría sociológica quiere decir que se desempeñan roles sociales. Aquí quiero hacer una pequeña acotación importante. En las más recientes elecciones para asumir el cargo de jefe de Estado del Estado mexicano, la mayoría de los ciudadanos votamos por una mujer brillante, que está representando dignamente no solo a las mujeres mexicanas, sino en general a las mujeres. El arribo a la presidencia de la República es expresión de un cambio profundo en la sociedad mexicana. Primero, estudió una carrera, física, cuando las mujeres aún no se incorporaban a ese tipo de licenciaturas por considerarse privativas de los hombres. Segundo, y esto es muy importante, a diferencia de Meloni, nuestra presidenta es una mujer de izquierda, forjada en un movimiento estudiantil, comprometida realmente con las causas justas, en particular con la garantía y protección de los derechos de las mujeres. Tercero, como jefa de Estado, está destacando por la manera en la que enfrenta las distintas problemáticas sociales, políticas y también económicas que se han presentado en el corto tiempo que lleva en el puesto. Hasta aquí la acotación. Continuando con el arribo de gobiernos de derecha y ultraderecha, si algo caracteriza su discurso público, es que abiertamente se manifiestan en contra de los derechos de las mujeres, particularmente del derecho al aborto, y de los derechos de la comunidad LGTBQ y más. A su vez, resaltan el discurso pro familia y la sexualidad heterosexual. Judith Butler, abro comillas, señala lo siguiente. Los ataques a la llamada ideología de género han crecido en los últimos años en todo el mundo, dominando el debate público, avivado por las redes sociales y respaldado por amplias organizaciones católicas y evangélicas de derecha. Aunque no siempre están de acuerdo, coinciden en que la familia tradicional está siendo atacada, que se está adoctrinando a niños y niñas en las aulas para que se conviertan en homosexuales y que el género es una ideología peligrosa, bueno, no diabólica, que amenaza con destruir las familias, las culturas locales, la civilización e incluso al propio hombre. Cierro comillas. Estos señalamientos de Butler no se deben dejar de lado en un día como hoy. Nos tienen que hacer reflexionar para pensar hacia dónde va la lucha de nosotras, las mujeres. En esta tesitura, resulta imperioso reflexionar sobre el futuro del movimiento feminista. Por supuesto, no estamos dispuestas a perder los derechos que hasta ahora se han logrado, así como tampoco dejaremos de lado la lucha por erradicar la violencia en contra de nosotras, las mujeres. Aún hoy, el derecho a vivir una vida libre de violencia sigue pendiente. Mujeres, adolescentes y niñas siguen siendo víctimas de violencia, de múltiples vejaciones que vulneran sus derechos humanos, su dignidad. La violencia contra las mujeres es el drama más lacerante, lastimoso, que de una u otra manera nos interpela, nos hace salir a las calles a exigir justicia, nos obliga a actuar. Sin embargo, también es cierto que, dadas las condiciones de desmantelamiento del estado de bienestar que inició con la reestructuración global del capital,
en los años 70 del siglo pasado, la praxis de la acre resistencia a la opresión, como dijo Monsiváis, no solo refiere a las mujeres en abstracto, sino que apunta a la cohesión de mujeres y hombres de las clases subalternas en concreto. Hay que ser muy agudas para detectar el punto de fuga de una lucha que no termina con los derechos de nosotras, pues la fuente de las relaciones de dominación se han expandido, extendido y profundizado a muchos ámbitos de la vida social. Es momento de ir más allá de las políticas identitarias, porque todas han construido un hombre de paja al que es fácil derrotar para el discurso y la práctica de la derecha mundial, y es fácil echarlas para atrás, porque las identidades no se han planteado un frente común, ubicando un fundamento en la condición de víctima como significante universal de la exclusión, la explotación, el despojo y la opresión. Lo que está en juego es la relación capital-trabajo, cuyo fundamento es la forma-valor. Requerimos, pues, de un frente común de lucha política, que no puede ser de individuos aislados. Llegamos al máximo de esa lucha. Es necesario organizar un movimiento que recupere el proyecto de emancipación histórico de la clase trabajadora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Hatzibe. Sin duda, reflexiones muy interesantes, dignas de ser pensadas en colectivo, como bien lo están mencionando aquí, entre todos y todas. Pensar siempre en conjunto ayuda al desarrollo del pensamiento. Nuevamente te doy las gracias, doctora Hatzibe. Con esto vamos a dar pie a presentar a nuestra siguiente exponente, lo cual nuevamente agradezco a las 4 exponentes su tiempo, que sé que tienen agendas muy apretadas, tiempos súper limitados, pero se dieron la oportunidad de aceptar esta invitación y eso lo agradezco muchísimo y Mac lo agradece también mucho, ¿no? Bien, ya está presentándose ahí. Listo. Bueno, ahora sí quiero darle la más cordial bienvenida a la maestra Claudia Hernández Rivera. Ella es maestra en criminología y política criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y es doctorante en ciencias sociales con especialidad en relaciones de poder y cultura política en la Universidad Autónoma Metropolitana. Es coordinadora y autora del libro La criminología frente a la hegemonía punitiva de la editorial Tirán Lo Blanche y la Facultad de Derecho de la UNAM. Actualmente se desempeña como perito de la defensa en materia de criminología. Realiza evaluaciones de riesgo procesal para la imposición de medidas cautelares y análisis situacionales para la determinación de oportunidad de ocurrencia en casos de violencia sexual. Maestra Claudia, te agradezco que hayas aceptado la invitación y es un gusto siempre tenerte en IMAC. Sabes que es tu casa, la casa de todos y de todas, y con esto te cedo el micrófono y la palabra. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Primero quisiera agradecer a IMAC la invitación como siempre y por supuesto, fue refrescante escuchar a Liliana, a Flor y a Hatzibe y bueno, los eventos que se hacen en el mes de marzo en torno al 8M siempre son eventos que adquieren cierto nivel de seriedad debido a que pues todas las que estamos involucradas en temas relacionados con el género o con la violencia contra las mujeres, pues nos tomamos muy en serio el papel que jugamos en las instituciones en las que nos desarrollamos. Bueno, atendiendo justamente a la indicación de que fuera una mesa reflexiva en torno a este día y atendiendo también a mi área de especialidad, voy a hablar sobre el tema de la violencia. Hace algunos años, en una reunión en el instituto que dirijo, que es el Instituto de Investigación y Análisis de la Violencia, en un evento con Vivir Quintana, antes de que la canción Sin Miedo existiera, platicábamos sobre un caso, el caso de Marisol Villafana en Nayarit, que se había viralizado en el 2014. Marisol Villafana es una mujer que se presentó un video de ella en redes sociales, una declaración oficial, cuando esto todavía no se consideraba contrario a derechos humanos, en donde ella describía de manera detallada la forma en la que había privado de la vida a su pareja. La forma en la que hablaba Marisol causó un proceso tanto de exhibición
un proceso de ridiculización, incluso a la propia Marisol, por una frase que ella señalaba en este procedimiento que llevó a cabo, que fue "le moché las patas", porque no cabía en el costal en donde iba a colocar el cuerpo. Fue sentenciada a 20 años por homicidio calificado en el estado de Nayarit, sentencia que sigue compurgando hasta el momento. Sin embargo, en ese entonces, Vivir Quintana estaba desarrollando una investigación. Hay una canción que yo les recomiendo que escuchen que se llama "Cosas que sorprenden a la audiencia", que es una canción que escribe con base en la historia de Marisol, ya que las notas periodísticas del momento se centraron únicamente en las palabras que utilizaba Marisol y no en la historia de violencia sistemática de la cual era víctima Marisol desde hace años y a la que no encontró otra solución más que la privación de la vida de su agresor. Cuando el tema del juzgar con perspectiva de género en nuestro país empezó a cobrar importancia hace muy pocos años, incluso después del caso de Marisol Villafana, muchas personas argumentaron que no podíamos atenuar o condonar sentencias a mujeres que habían sido víctimas de violencia y que fuera de los criterios de la legítima defensa, que es un riesgo real e inminente que se presenta a la vida de una persona, pues cometían este tipo de agresiones. Sin embargo, se nos olvida que durante muchísimos años, desde el Código Penal de 1929 hasta el 2009 en el Código Penal Federal, se establecía como atenuante la emoción violenta, que era casi siempre atribuida a motivaciones de infidelidad, en donde hombres podían recibir únicamente una sentencia de 7 años por privar de la vida a sus parejas mujeres en casos en los que ellos señalaran y argumentaran que habían estado en este estado de psicosis breve por enterarse de algún caso de infidelidad. Si bien es cierto, la ley no establecía que solamente era un atenuante para hombres, las sentencias durante todo el siglo pasado tenían una mayor carga hacia los casos en donde se juzgaban a estos hombres. Una causa en el Código de 1930, en la reforma de 1931 del Código Penal, determinaba que un atenuante era la infidelidad o la corrupción de los descendientes. Hoy en día sabemos, por ejemplo, por corrupción de los descendientes, que la alienación parental ha sido declarada una forma de violencia contra las mujeres, ya que se utiliza como argumento para poder justificar quitarles las custodias a las madres por el hecho de que estén manipulando, abro comillas para los que no me estén viendo, a sus hijos en contra de los padres, aún en casos en donde existan denuncias de violencia familiar. Todo esto es un tema muy interesante. Hace algunos meses estábamos en la Suprema Corte hablando de cuáles serían las estrategias o las periciales o los análisis forenses pertinentes para poder no solamente, reitero, ni justificar ni atenuar penas, pero sí poder comprender estos procesos de violencia que llevan a algunas mujeres a no encontrar otras salidas que no sea el propio ejercicio de la violencia reactiva. La violencia, como los criminólogos hemos tratado de entenderlo, criminólogos y criminólogas, es un proceso relacional en donde una o ambas partes deciden de manera intencional materializar una conducta donde se prevé, o por lo menos parcialmente se prevé, el daño que se va a producir. Las dimensiones de análisis de la violencia implican el contexto en donde se desarrolla, las situaciones concretas en las que se presentan los actores, las motivaciones y, por supuesto, todos los discursos de justificación que se presentan después. Claramente, en los casos de violencia podemos diferenciar entre aquella violencia organizada y sistemática de aquella que proviene de estados emocionales alterados. En los casos de violencia física sistematizada, la psicología y las ciencias de la conducta han hecho un trabajo impresionante para poder entender qué es la indefensión aprendida y romper con uno de los mitos más grandes que existe sobre por qué una persona permanece en una dinámica de violencia, sobre todo atribuidos a las mujeres, en donde se les acusa no solamente socialmente, sino desde las instituciones por mantenerse en una condición de violencia, porque vienes a denunciar hasta este momento, porque no le habías dicho a nadie más, porque no habías pedido ayuda, porque no sales de esa dinámica. Incluso esos argumentos han llegado a extremos críticos de señalar que algunas personas gustan o disfrutan de estar en esa condición de violencia. Para eso,
los estudios de Seligman desde hace bastantes décadas nos han dado cuenta de los procesos de indefensión aprendida que van más allá de un mero aprendizaje observacional. Todo evento de violencia físico específicamente que es cometido en un espacio de confianza, en un espacio de seguridad como es nuestra familia con nuestras parejas, representa una ruptura a esos espacios de seguridad, una ruptura a las relaciones afectivas y eso genera reacciones que van más allá de la mera emotividad. Son reacciones neuroendocrinas al estrés y a la amenaza constante que se vive. Cuando se da este primer evento de violencia física, que por supuesto en la mayoría de los casos está antecedido por violencias de otra índole, psicológica, económica, patrimonial, social, lo que sucede es que existe a nivel digamos, psicológico, una pérdida en los niveles de atención de los estímulos que están alrededor. Hay un proceso de foco, de enfocarse de la víctima al evento traumático que acaba de suceder, porque estamos frente a un evento que no es común, reitero, en un espacio de seguridad, en una relación afectiva. Eso lo que produce es una desestabilización por la evaluación de la amenaza que ahora representa alguien que representaba seguridad y, por supuesto, hay una adjudicación de responsabilidad hacia los propios recursos de afrontamiento, ¿no? Este proceso es un proceso que viven las mujeres víctimas. Haré únicamente señalamientos hacia las mujeres víctimas por la naturaleza del evento, pero sabemos que esto puede ser generalizado a cualquier persona que experimente estos eventos de violencia, pero hay un proceso a través del cual las mujeres víctimas de la violencia física en ese primer momento se percatan de que esto está fuera de la dinámica cotidiana que tenían con quien era su pareja, que es una de las violencias más graves que podemos vivir. En esta fase de desconcierto hay una incapacidad de toma de decisiones. Y cuando se reorienta en una segunda fase el comportamiento y la relación, esta se ve permeada por el estrés y por la amenaza del riesgo constante. Claramente las personas, las mujeres, seguimos nuestra vida cotidiana, vamos al trabajo, vamos a la escuela, seguimos haciendo las cosas que hacíamos, pero hay una respuesta física ante el estrés que representa que aquel lugar que era tu lugar seguro, pues ahora es un lugar en donde hay una amenaza latente. El proceso de indefensión aprendida no ocurre inmediatamente, representa casos extremos en donde la violencia física se mantiene constante, pero aleatoria. No sabemos cuáles son los estímulos que la desencadenarán y no sabemos cuáles son las formas de poder resolverlos. La evidencia empírica en casos de análisis de grupos de mujeres que han sufrido violencia sistemática física por parte de sus parejas por largos periodos de tiempo nos indican que a esa exposición constante hace que el cuerpo genere opioides endógenos para poder tolerar el dolor. Estos opioides son endorfinas, encefalinas y dinorfinas que permiten que la tolerancia al dolor sea mayor. Por lo tanto, hay una mayor resistencia a un incremento en la intensidad de la fuerza física. Conductualmente, la violencia en la mayoría de los casos analizados se detiene en el evento concreto cuando la víctima se inmoviliza. Esto hace que se genere un reforzamiento diferencial de la inmovilización. Por lo tanto, el aprendizaje conductual que se tiene es que mientras menos se defiende, más rápido termina el evento de violencia. Esto incrementa la probabilidad de que la motivación sea deficiente en la persona para poder encontrar tanto estrategias de afrontamiento como soluciones de escape. Hay una disposición negativa, cognitiva negativa, es decir, una distorsión de la percepción del control. Se escapa totalmente toda posibilidad a nivel del procesamiento de la información de la que disponemos para escapar de esa situación. Hay una deficiencia emocional, un incremento de la respuesta, del estado de alerta, de la ansiedad, que con el paso de los tiempos se puede convertir en un episodio de depresión. Por supuesto, todo eso no solamente se refuerza con los propios eventos de violencia reales, sino también con las reexperimentaciones, es decir, con los recuerdos o con los estímulos que nos hacen recordar esa violencia. Si a eso le sumamos que cuando se acerca una mujer en esas condiciones a otras mujeres o a otras personas en general a platicar esta situación, lo primero que hacemos es regañarla y solicitarle que haga algo inmediatamente,
y la llevamos a las instituciones y las instituciones no hacen más que revictimizarla y culparla por la situación que está viviendo, evidentemente la indefensión aprendida se convierte en un síndrome. Y entonces entramos en un círculo en donde las personas que están atravesando por esos niveles de violencia extrema no pueden salir de ellos, no pueden. Biológicamente, conductualmente, cognitivamente, ni tenemos redes de apoyo que les permitan, digamos, obtener recursos para salir de ahí. Sin contar, bajo ninguna circunstancia, con casos aún más extremos en donde la dependencia económica también entra en juego. Las respuestas institucionales cuando una mujer decide denunciar o abandonar a quien la está agrediendo son represalias, este abandono que evita represalias o incluso que se llegue hasta las conductas de feminicidio. Pues lo que reciben las mujeres en las instituciones, cosa que se puede visibilizar en las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones locales, es que tanto policías de investigación como ministerios públicos, incluso peritos en materia de psicología, constantemente cuestionan a las víctimas sobre por qué no se fue antes, qué hizo para provocar la agresión, por qué aguantó tanto tiempo, y este escrutinio, este cuestionamiento desmotiva la denuncia y perpetúa el ciclo de la violencia hacia las mujeres. Hay una criminóloga mexicana que fue mi maestra, a la cual yo invito a que revisen, que es la doctora Iris Rocío Santillán, profesora de la UAM Azcapotzalco, que tiene un libro que se llama Matar para Vivir, entre otros tantos textos, así como que ha intervenido en algunos casos para poder presentar opiniones desde el derecho y desde la criminología. Por ejemplo, el caso de Clara Tapia Herrera, mujer que es acusada de coadyuvar en la violencia que provocó su pareja contra sus hijas, cuando en realidad ella también estaba siendo sometida por la violencia para extraer recursos y que el que había sido su pareja mantuviera a sus hijas en cautiverio. Iris Rocío plantea cómo el derecho, sin necesidad de que se plantee explícitamente, ha tenido un sesgo que ha permitido criminalizar a las mujeres. Ese sesgo se puede observar tanto en la propia redacción del derecho, por ejemplo, hace un análisis muy interesante acerca del tipo penal del adulterio, que ya no existe, pero existió todavía hasta principios de este siglo, en donde las condiciones del tipo penal de adulterio, que era que se cometiera con escándalo y en el hecho conyugal, pues lograba que solo se criminalizaran a mujeres. También otros tipos penales como el estupro, que siguen vigentes en muchos estados, en donde sí se enfatizó durante el siglo pasado que la víctima solamente podía ser una mujer menor de edad que era convencida a través de promesas de matrimonio o manipulación por un hombre. Esto ha sido modificado en todos los estados. Sin embargo, se sumaban palabras como que la mujer debía ser casta y honesta para cumplir con los criterios de ser una víctima de este hecho. ¿Y qué quería decir que fuera casta y honesta? Pues que fuera virgen y de buena fama. En este sentido, la protección del derecho se ve permeado por estas inclusiones en el legislativo que parecerían haber sido consideradas como neutrales o como que no tenían ninguna injerencia en el proceso que iban a tomar. Por supuesto que también hay estudios en nuestro país acerca de cómo ante los mismos delitos, por ejemplo, la privación de la vida hacia los descendientes es mayormente castigada hacia las mujeres, al considerar en las estructuras cognitivas de los jueces, pues que es un crimen aberrante, en palabras de muchos jueces, que una madre mate a sus hijos, pero si un padre lo hace, pues lo juzgamos bajo el derecho normal y le damos una pena ahí promedio, ¿no? El hecho de establecer un mínimo y un máximo penal, pues ha dado al arbitrio judicial la posibilidad de justificar, claro, con elementos jurídicos, pero también con elementos de género, el hecho de aumentar las penas a algunas mujeres. En el análisis que hoy tenemos sobre la violencia reactiva de algunas mujeres, que reitero, ante los procesos o los síndromes de indefensión aprendida, ante la violencia sistemática de la cual son víctimas, reaccionan a partir de la privación de la vida o incluso también de delitos como lesiones, pues se ha buscado y últimamente la Suprema Corte ha estado principalmente con las áreas periciales de la Defensoría Pública buscando encontrar cuáles son las aportaciones de la ciencia, de las disciplinas, de las ciencias sociales y de las disciplinas sociales para dar una opinión que le permita entender al juez cuál fue el proceso que llevó a la persona a cometer el hecho. En este momento, por ejemplo, de manera personal, llevo un caso
en donde una mujer priva de la vida a otra mujer que era, no puedo decir mucho el caso porque está abierto, pero que era familiar político, y el resultado de una violencia sistemática que vivió durante más de 20 años. En ese caso es muy importante acotar que las condiciones de violencia en las que se da el hecho que priva de la vida, pues evidentemente no es que tuviera un riesgo inminente. No podemos arrojar el argumento de la legítima defensa, no lo aceptan los jueces porque no se cumplen con esos criterios. Sin embargo, las áreas criminológicas de antropología social, de psicología social, estamos tratando de hacer todo lo posible por explicarle al juez que en un momento en donde la violencia que ella sufría en un espacio familiar se desplaza hacia sus descendientes, ella reacciona en la defensa sin intención. Por eso les decía al inicio que la violencia sabe o reconoce el que está ejecutando la violencia de manera parcial cuáles van a ser las consecuencias, pero no las sabe totalmente, ¿no? Entonces, en este caso, la defensa de su descendiente hace que ocasione una lesión que después de unos días derivará en la muerte. Sin embargo, en ese momento, ella, bajo la teoría finalista del derecho, pues no tenía la intención de ocasionar la muerte. Esto va a ser un reto gigantesco. Cuando resolvamos el caso, pues ahí lo platicamos, esperemos que nos vaya bien. Pero al final del día lo que se busca y lo que en muchos de los eventos y de las reuniones que la Suprema Corte ha tenido con los cuerpos periciales, pues ha mencionado que qué pueden hacer. Esto también es una invitación a todas las mujeres que desde las disciplinas y desde las ciencias sociales todavía no se incorporan a la investigación de los delitos, a las áreas forenses. Necesitamos una perspectiva abierta, social, multidisciplinaria, que nos permita dar cuenta de estos fenómenos que evidentemente las ciencias forenses tradicionales no alcanzan a reconocer, ¿no? Quisiera cerrar diciendo que una de las mejores estrategias para prevenir los síndromes o los estados de indefensión aprendida son los estilos de crianza abiertos. Si nosotros no alcanzamos a reconocer cómo una crianza autoritaria o cómo el proceso de imposición en la crianza genera un efecto adverso, ¿qué quiero decir? Cuando estoy en esta crianza de una niña y yo no le ofrezco oportunidades reguladas por el mismo sistema de normas familiar para que pueda evitar un castigo, una represalia, una consecuencia, o para que pueda tener control sobre las situaciones, lo que estoy haciendo es preparando a alguien que va a ser muchísimo más vulnerable al proceso de indefensión aprendida. Es decir, cuando dotamos a las niñas de posibilidades de negociación, de diálogo, de control sobre su cuerpo, sobre su forma de vestir, sobre la manera, sobre los deportes, los juguetes, todas las cosas en las que puede decidir, estamos preparando a alguien que tiene la posibilidad de saberse capaz de controlar una situación. Y entonces eso va a ser prevención para el momento en el que se enfrenta a una situación de violencia. Es lo que podemos hacer. Muchas veces nos preguntan, ¿qué podemos hacer desde casa? Eso, evitar esta crianza autoritaria e impositiva y abrir la posibilidad al diálogo y a la negociación para que la persona perciba que tiene control sobre las situaciones. Eso va a hacer que en una dinámica de violencia con una pareja en el futuro sepa que tiene control sobre las situaciones. Y por supuesto, una recomendación, que más bien es una recomendación muy de amigas, ¿no? Es no regañen a las mujeres que exponen los casos de violencia. No todas estamos en las mismas condiciones de escapar a ellas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Claudia. Gracias a todas las expositoras. Sin duda, todas los temas y las exposiciones enriquecedoras y todas dignas de la reflexión, siempre crítica, siempre en compañía de todos y todas. Desafortunadamente, por cuestiones de tiempo, de las agendas de las exponentes, las cuales les agradezco muchísimo su tiempo, no tenemos tiempo para abrir una ronda de preguntas y respuestas, pero lo que podemos hacer es que nos dejen en un comentario sus preguntitas, se las hacemos llegar a las exponentes para que podamos después, si me lo permiten, abrir otra mesa o otro evento más amplio y poder trabajar estos temas más a detalle. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales en Invención de la Mente AC,
Por ahí también vamos a subir la grabación de esta sesión, de este conversatorio, y por ahí tenemos más eventos y más actividades culturales con relación a todos estos temas de salud mental, ciencias sociales, criminología justamente, y también la parte ecológica que nos expuso de manera excelsa la doctora Flor. Muchísimas gracias, doctora Liliana, doctora Flor, doctora Hatzibe, maestra Claudia. Gracias a todas y todos los que estuvieron presentes en este conversatorio. Agradecemos a Invención de la Mente AC por abrir el espacio al diálogo, la reflexión y sobre todo a estos días que se conmemora el Día Internacional de la Mujer y estas reflexiones. Les agradecemos mucho su tiempo y nos estamos viendo pronto en otros eventos. Esperamos contar con ustedes, doctoras, y con toda su participación de todos sus asistentes. Muchas gracias, nos vemos pronto y que tengan una excelente tarde.